Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Damos gracias a nuestro Dios por este precioso privilegio que nos concede poderles acompañar un fin de semana más en el sábado 2 de octubre de 2021, esperando que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre sus vidas, sobre los suyos y sobre aquellos familiares que están con usted precisamente en este día. Gracias por disfrutar con nosotros de esta edición de su programa Reflexión. Contentos de poderles acompañar nuevamente y por supuesto llevarles el mensaje de esperanza. Ahí escuchábamos la agrupación Vencedores en Cristo. Cuán importante es siempre alabar a nuestro Dios. La Biblia dice: todo lo que respire, alabe el nombre de nuestro Dios. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión. Contento siempre de poderles acompañar. Sin más tardar, ¿qué le parece si le presentamos el versículo para este día? Dios siempre tiene un versículo. En este programa compartimos un versículo diariamente para que usted pueda ponerlo en práctica. El versículo para este día, gracias a la fanpage de Elín San Miguel, basado en el libro de los Salmos, capítulo número 16, versículo número 11. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Mire qué precioso. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Cuán importante es que esa senda de justicia, esa senda de amor es la que Cristo Jesús vino a ofrecer a cada una de las personas, no por obras para que nadie se gloríe, sino por su infinita misericordia, por ese plan de salvación que Dios trazó para toda la humanidad. Y qué bueno es saber de que Dios es el que tiene cuidado y control de esas sendas, como dice la Escritura también: por sendas de justicia nos hace andar por amor de su nombre. Así que qué bueno, porque sabemos de que ese Dios es el que tiene cuidado, control de todas las cosas, y para ese Dios no hay nada que sea imposible. Gracias a todas las personas que siempre están pendientes. Les recuerdo rápido el versículo para este día, basado en el libro de los Salmos, capítulo número 16, versículo número 11. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Salmo capítulo 16, versículo número 11. Gracias a la fanpage de Radio Restauración le presento la frase para este día. Dios no elige a los preparados, Dios prepara a los elegidos. Cuán importante reconocer que Dios nos elige. Dios es el que pone el sentir en nuestro corazón, y aunque muchas personas no están preparadas y otros dicen no están capacitados, Dios es el que los prepara. Dios es el que se encarga de proveernos lo que tanto estamos necesitando. Así que recuerde la frase para este día: Dios no elige a los preparados, Dios prepara a los elegidos. Gracias por estar con nosotros, gracias por disfrutar de esta edición de su programa Reflexión, invitándole para que usted también comparta la transmisión si todavía no lo ha hecho, reporte su sintonía a través de las plataformas en las redes sociales de su preferencia y por supuesto juntos demos seguimiento a la palabra de nuestro Dios. Recuerde que los días sábados estamos compartiendo el estudio del libro de Eclesiastés. Le invito para que usted mantenga su sintonía y disfrutemos más y más de la palabra de nuestro Dios. El libro de Eclesiastés es parte de la literatura de sabiduría de la Biblia. Inicia con esta línea: palabras del Kohelet, hijo de David, rey en Jerusalén. En hebreo, la palabra Kohelet significa alguien que ha reunido a un grupo de personas, y en este caso es para aprender, así que frecuentemente se traduce como maestro en español. Y el maestro dice ser un hijo o descendiente del rey David, así que hay diferentes puntos de vista de quién podría ser este personaje.
Muchos piensan que se refiere al rey Salomón, otros que quizá a uno de los reyes posteriores en el linaje de David, y otros más piensan que es un maestro posterior de Israel, quien ha adoptado una identidad similar a Salomón como herramienta de enseñanza. Sea cual sea la perspectiva correcta, la clave es reconocer que el maestro es un personaje dentro del libro y es diferente al autor del libro, quien permanece anónimo. Así que escuchamos la voz del maestro a lo largo de casi todo el libro, pero es en realidad otra voz, la del autor, la que nos introduce el maestro en la primera oración. Y al final, concluye el libro resumiendo y evaluando todo lo que el maestro acaba de decir. Así que el autor es alguien que quiere que escuchemos todo lo que el maestro tiene que decir y luego nos ayuda a procesarlo y a llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que el maestro tiene para decir? Bueno, el autor resume el mensaje básico del maestro tanto al principio como justo al final. Y este mensaje es Hevel, Hevel. Todo es completamente Hevel. La mayoría de las Biblias en español traducen esta palabra, Hevel, como vanidad, pero esa palabra no captura completamente el corazón de la idea. En hebreo, Hevel literalmente significa vapor o humo, y el maestro utiliza esta palabra 38 veces en el libro como una metáfora para describir cómo la vida, primero que nada, es temporal o pasajera, como un soplo de humo. Pero en segundo lugar también, cómo la vida es un enigma o paradoja. Como el humo, esta parece sólida, pero cuando intentas aferrarte a ella no hay nada ahí. Así que hay mucha belleza y bondad en el mundo, pero justo cuando estás disfrutándola, la tragedia golpea y parece que todo se esfuma. Bueno, todos tenemos un fuerte sentido de la justicia, pero todo el tiempo le suceden cosas malas a la gente buena. Así que constantemente la vida es impredecible, inestable, o en las palabras del maestro, como correr tras el viento. Hevel. Eso es un poco deprimente. ¿Por qué está diciendo todo esto? La meta básica del autor es señalar todas las formas en que tratamos de encontrar significado y propósito en nuestras vidas separados de Dios, así que le permite al maestro que las desarme todas. De manera que el autor piensa que pasamos la mayoría de nuestro tiempo invirtiendo energía y emociones en cosas que al final no tienen significado o importancia duradera. Y él permite que el maestro nos dé una dura lección de la realidad. Puedes ver esto más claramente en los poemas iniciales y finales, que se enfocan primero que nada en el tiempo y luego en la muerte. Así que el maestro dice, puedes pasar tu vida entera trabajando y logrando cosas porque piensas que eso hace que tu vida tenga significado. Realmente deberías detenerte y considerar el paso del tiempo. A pesar de todo el esfuerzo humano que ocurre en el mundo, en realidad nunca nada cambia. Así que, claro, desarrollamos tecnología y construimos naciones que se levantan y caen, pero ve y escala una montaña y mira si a esta le importa. Ella estaba ahí antes que todos nosotros y estará ahí mucho después. Quiero decir, dentro de 100 años, nadie va a siquiera recordarte o nada de lo que hiciste, pero esa montaña seguirá ahí. Y las olas seguirán rompiéndose en la playa y el sol seguirá saliendo y poniéndose. Así que el tiempo eventualmente nos borrará a ti y a mí y a todo lo que nos importa. Y como si eso no fuera lo suficientemente desalentador, el maestro a lo largo de todo el libro no puede dejar de hablar acerca de la muerte, especialmente en este poema cerca del final. Él dice que la muerte es el gran ecualizador y hace que la mayoría de nuestras actividades diarias sean insignificantes. Devora a los sabios y a los necios, a los ricos y a los pobres. No importa quién seas, lo que hayas hecho, bueno o malo, todos moriremos y no hay escapatoria. Así que, con estas dos ideas en la mano, el maestro continúa considerando todas las actividades y las falsas esperanzas en las que invertimos nuestras vidas para encontrar significado e importancia, como las riquezas o una carrera, el estatus social o el placer. De manera que, ¿crees que trabajar duro hará que tu vida valga la pena? Piensa acerca del estrés y el daño que te produce, toda la ansiedad y las noches sin sueño. Y para cuando hayas generado alguna riqueza, ya serás demasiado viejo para disfrutarlas. Y para cuando tengas que dejárselas a alguien, a ellas quizá ni les importe nada de lo que hiciste para ganarlas.
O quizá pienses que el placer hará que la vida valga la pena para ti. Anda, vive para tus vacaciones, vive para las fiestas de fin de semana. El lunes siempre llegará. Hevel, Hevel, todo es completamente Hevel. Entonces, ¿qué está promoviendo el maestro? ¿Que nos convirtamos en hedonistas o en puros relativistas? Bueno, no, eso también sería Hevel. El maestro reconoce las ideas de Proverbios de que vivir con sabiduría y en el temor del Señor tiene ventajas reales. Si vives así en general, te irá bien en la vida. Pero mira, el problema es que incluso viviendo en la sabiduría y el temor del Señor, eso también es Hevel, porque no garantiza una buena vida. Hay buenas personas que mueren trágicamente, y hay personas horribles que viven una vida larga y próspera. Simplemente hay demasiadas excepciones, así que incluso la sabiduría es Hevel. No es vanidad, sino un enigma. La sabiduría no siempre funciona de la manera en que piensas. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en medio de toda esta Hevel? Y aquí, paradójicamente, el maestro descubre la clave para el verdadero disfrute de la vida bajo el sol. Es aceptar Hevel, es reconocer que todo en tu vida está completamente fuera de tu control. Alrededor de 6 veces diferentes en algunos de los momentos más deprimentes de sus monólogos, el maestro habla acerca del regalo de Dios, que es el disfrute de las cosas sencillas y buenas de la vida, como la amistad o la familia, una buena comida o un día soleado. No puedes controlar estas cosas, ciertamente no te están garantizadas, pero esa es su belleza. Cuando llego a adoptar una postura de completa confianza en Dios, eso me libera para simplemente disfrutar mi vida como la estoy experimentando, no como pienso que debería ser. Porque incluso mis expectativas acerca de cómo la vida debería ser son al final de todo Hevel. Hevel, todo bajo el sol es, en último término, Hevel. Y así llegan a su fin las palabras del maestro. Justo ahí, al final, el autor habla de nuevo y concluye todo. Él dice que es muy importante que escuchemos las palabras del maestro. Él las iguala a la vara de un pastor con un aguijón, una punta, que podría lastimarte cuando te pincha. Pero él dice que el maestro está intentando pincharte para hacer que te muevas en la dirección correcta, hacia una mayor sabiduría. El autor luego nos advierte que podrías llevar demasiado lejos las palabras del maestro y podrías pasar tu vida entera en los libros tratando de resolver los enigmas existenciales de la vida. No lo intentes, dice, porque nunca lo lograrás. Así que más bien, el autor ofrece su propia conclusión y es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es todo el deber de los humanos, porque Dios juzgará cada obra, cada cosa oculta, ya sea buena o mala. Y así que el autor piensa que es bueno dejar que el maestro rete tus falsas esperanzas y te recuerde que el tiempo y la muerte hacen que la mayor parte de tu vida esté completamente fuera de tu control. Pero lo que le da a la vida el verdadero significado es la esperanza del juicio de Dios. La esperanza de que un día Dios quitará toda Hevel y traerá verdadera justicia a nuestro mundo. Y es esa esperanza la que debe motivar a una vida de honestidad y de integridad delante de Dios, a pesar del hecho de que me mantenga confundido por la mayoría de los misterios de la vida. Y esa es la sabiduría del libro de Eclesiastés. Bueno, ya escuchábamos un breve análisis del libro de Eclesiastés a través de la Biblia Project. Gracias a usted que está en sintonía de esta edición de su programa Reflexión. Contentos de poderles acompañar, y la idea de tocar ese video por medio de la Biblia Project es de que recordemos algunos aspectos principales de este libro de Eclesiastés. Antes de compartir la palabra, le pedimos al Señor que Él sea el que nos guíe en nuestras vidas, hable a nuestros corazones, se lo pedimos. Digámosle: Padre, gracias te damos porque nos das el privilegio de poder disfrutar de tu presencia, de tu gracia. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este hermoso privilegio de poder compartir esta bendición, compartir tu palabra. Gracias te damos, Dios mío, donde quiera que la señal de Radio Restauración esté llegando, las redes sociales estén llevando, Señor, también bendición a cada una de las transmisiones que estamos haciendo en este tu programa Reflexión. Ahora suplicamos que al retomar este libro de Eclesiastés, tú puedas
puedas edificarnos, tú puedas enseñarnos y tú puedas adiestrar a cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, los días sábados estamos desarrollando el libro de Eclesiastés, así que quiero invitarle a que abramos la escritura, la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo número 2, versículo número 12 al 17. Esos son los versículos que vamos a estar citando. El tema que quiero compartir: tu sabiduría es incapaz de librarte. Tu sabiduría es incapaz de librarte. Leemos entonces Eclesiastés capítulo 2, versículo número 12. Yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho? Lo leemos una vez más, ese versículo 12. Yo volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey sino lo que ya ha sido hecho? Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Este libro de Eclesiastés se presenta como el predicador que está narrando esta historia, o está escribiendo más bien, observó que hay más ventaja en la sabiduría. Él va a tomar nuevamente la sabiduría y va a enfrentar la dura realidad de que a través de la sabiduría es incapaz el ser humano poder encontrar la libertad. El predicador una vez más concluye que la vida debajo del sol no tiene ningún sentido. Ahora intentará otros medios. Ahora el medio que intentará, por el cual va a escapar, es darle sentido, rumbo a su vida por medio de la sabiduría humana. Sin embargo, su conclusión será lo que hasta este momento él ha experimentado, que todo en esta vida es vanidad. Pues aunque es útil para escapar de muchos problemas, la sabiduría es incapaz para ayudarle a escapar del más grande de todos los problemas que el ser humano siempre va a enfrentar, y es su cita con la muerte. Eso es lo que vamos a estar hablando. Veremos 4 aspectos muy principales. El primero de ellos es de que el objeto de prueba es la sabiduría. Lo que él observó, lo que él concluyó y lo que resulta para el hombre cómo poder tener realmente libertad. A través de este detalle, voy a decirlo de esta manera, de este capítulo que encontramos en este libro de Eclesiastés y los versículos del 12 al 17, encontraremos cómo el libro nos presenta que por sí solo el ser humano no puede dar seguimiento a una libertad. El hombre siempre ha querido encontrar la libertad, pero lo que más se encuentra es guerra, es problema, es solución. De hecho, el hombre, por querer encontrar libertad, ofrece más guerra, ofrece más disturbios, ofrece más problemas a la raza humana. Tu sabiduría humana no es capaz de librarte del sinsentido de la vida y del odio que muchas veces produce, sino que el único que puede librarte es Jesucristo. Vamos por partes. Dice el versículo 12 que aparece en pantalla. Yo volví, dice, pues a considerar la sabiduría. Él vuelve a considerar, ya ha tomado. Su objeto de prueba es una vez más la sabiduría, pero ahora con un motivo distinto. Recordemos que en el capítulo número 1, que ya lo evaluamos hace un par de sábados atrás, probó la sabiduría para ver si por medio de ella podía encontrar algún sentido de su vida bajo el sol. Ahora probará el valor o la utilidad de la sabiduría para escapar del sinsentido que la vida muchas veces nos presenta. Es que no podremos negar que la vida bajo el sol es dura. Enfrentamos desempleo, enfrentamos enfermedades, enfrentamos quizás traiciones, frustraciones, diferentes tipos de sufrimiento. Por eso la pregunta que se hizo Salomón y que se hacen muchos es: ¿cómo escapar del dolor y de la dura realidad?
Hay personas que están dispuestas a todo con tal de escapar de esa dura realidad, de la frustración, de alguna enfermedad, pagan mucho dinero con tal de salir adelante. El punto es este: algunos lo hacen callando, otros lo hacen acusando, algunos lo hacen justificando los medios, otros ejercitándose, escuchando música, y lo que eso hace es tratar de opacar todos aquellos sufrimientos que el ser humano siempre está enfrentando. Escuchan música a través de algún pasatiempo, otros recurren a los placeres, buscando un escape por medio de su trabajo, de las compras, algunos por medio de la amargura, otros lo hacen buscando el sentido a la vida, bajo una depresión. La humanidad está acostumbrada, este es el punto, a probar todo lo que pueda para tratar de escapar de esa dura realidad. La pregunta es, ¿funciona? ¿Funciona? ¿Funciona lo que el predicador y los ejemplos que él nos muestra en este libro de Eclesiastés? ¿Funcionará para que podamos escapar de esa dura realidad que la vida nos presenta? Ahora él va a tomar como un tema si nos va a beneficiar la sabiduría. Y ahora él dice, lo que el predicador observa es lo que nos narra en el versículo número 13 y 14, cuando nos dice, y yo vi, dice, que la sabiduría sobrepasa la insensatez, como la luz a las tinieblas. Oiga, qué importante, porque él había llegado a una conclusión. Yo vi, decía él, que la sabiduría sobrepasa la insensatez. Salomón observa que a manera de escape es mejor ser sabio que loco, porque al menos es sabio, puede escapar de sufrir innecesariamente. Aquí la traducción de un lenguaje actual nos le llama tonto. Aquí el tonto es comparado con el ciego, en decir, aquella persona que no ve, es decir, con alguien que sabe que puede tropezar en cualquier momento porque no ve. Pero saberlo no evita que esa persona tropiece. Diferente es el sabio, que evita caer porque no puede ver los obstáculos. Esto lo vemos con más claridad en este libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo número 14, cuando nos dice, el sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Lo que nos está diciendo es que la sabiduría humana nos permite entender lo que hacemos, a dónde nos dirigimos, nos permite entender lo que podemos de alguna manera hacer día a día, dónde nos vamos a dirigir, cómo vamos a convivir con los demás, a salir adelante, a tener éxito, mientras que la insensatez no nos va a llevar precisamente a poder darle rumbo a nuestra vida. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia de cómo actúa el sabio y el necio. Ocupemos ese ejemplo o esa metáfora de cómo actúa el sabio. No se enfoca en la gente, sino en lo que es realmente importante. Mientras que la persona que es insensata se enfoca en su ira, en la venganza, se victimiza a él mismo, se amarga, se deprime. Así el predicador ve que el que está sin Dios, ser sabio, es una persona, es mejor ser sabio que caer en una insensatez, porque le permite escapar de sus sufrimientos. No es que los sufrimientos se van, présteme atención, sino que los sufrimientos siempre van a estar, pero tiene una ruta de escape, innecesarios. Hay personas que tienen sufrimientos innecesarios, pero el problema es que a pesar de que la sabiduría humana ofrece ventaja sobre la insensatez, ni el sabio ni el insensato podrá evitar sufrir la muerte algún día, porque la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Por eso la sabiduría de este mundo, dice, es vanidad. Por lo que continúa diciendo en el versículo número 14, pero yo sé también que ambos corren la misma suerte. Es decir, el que es sabio y el que es insensato también, ambos corren con la misma suerte. Ni el sabio ni el necio pueden evitar morir. Lo que el predicador específicamente concluye es que aunque el predicador observó
que hay más ventaja en ser sabio que insensato, concluyó que ser sabio en la vida es vanidad, es inútil, pues no te puede ayudar a escapar de esa vida de miseria, de muerte, a la cual muchas veces las personas se enfrentan. Por eso leamos Eclesiastés capítulo 2, versículo 15. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha saber haber sido también sabio? Y me dije, también esto es vanidad. Recuerde que él está comparando, en primer lugar, la sabiduría con la insensatez. Ahora llega a una conclusión y se pregunta, ¿para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto resulta en vanidad. Para entender lo que el predicador está diciendo, debemos comprender que para la sabiduría humana, este mundo lo es todo. La meta de los sabios es no ser olvidados, ya sea a través de sus conocimientos, de su apellido, o por ellos la muerte es el trágico final del drama que presenta la vida. La muerte es el mayor sinsentido de todos, dicen aquellas personas sabias. Entonces ahora el predicador se pregunta, si la sabiduría humana es inútil para librarme del sufrimiento de la vida, y si tampoco puede librarme de la muerte, entonces ¿de qué sirve? Por eso le estoy dando un análisis. Por eso concluye, es vanidad. ¿Por qué no ayuda a escapar ni al insensato ni al sabio? Ni de la muerte ni de ser olvidados. Pensemos, por ejemplo, en el más sabio de los hombres en su vejez. Pierde toda su ventaja sobre el insensato, pues ya no tendrá las fuerzas ni la lucidez para llevar a cabo todas aquellas grandes ideas, todas aquellas grandes oratorias, diserciones. No, ya no va a poder. Todos comenzarán a olvidarse de él. Nadie querrá darle trabajo o estar con él, y lo único que puede esperar es la muerte. La sabiduría humana entonces llega a una conclusión el predicador. Esto es vanidad, es inútil ante la muerte. ¿Por qué razón? Porque ahora nos presenta el resultado de esa conclusión. El predicador va a demostrar que el resultado de no poder escapar de la muerte es aborrecer la vida misma. Y aquí cito específicamente libro de Eclesiastés capítulo 2, versículo número 17, donde nos dice, y aborrecí la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Estamos viendo el trágico final de un sabio, de una persona analítica, de una persona que tiene mucha sabiduría. Cuando ve que no puede evitar la muerte, Salomón terminó diciendo, odio la vida. No tiene sabor la vida, no tiene sentido. Si leemos con atención, no dice que odia su vida, sino la vida generaliza. Odia que con toda su sabiduría no puede escapar de todo lo que sucede bajo el sol, de la injusticia, de la corrupción, de los abusos, del sufrimiento, de la muerte, de los vicios, de su pecado. Se lo voy a poner más claro por si todavía no me ha entendido. Hay personas que se proyectaban a mucha bendición, a mucho enriquecimiento a través de la sabiduría humana, y lograron por medio de esa sabiduría acaparar riquezas, bienes materiales, pero la muerte siempre los va a alcanzar. Pero la muerte siempre le llegará al ser humano. El resultado entonces de la vida es precisamente ocuparse del bien que ahora tenemos, el sufrimiento que hay en ella, y su final siempre un día llegará y tocará la puerta de nuestro corazón, de los cuales no podemos escapar ni con toda la sabiduría del mundo. Usted puede ser el hombre más sabio. Usted puede tener muchas cosas buenas en su proceder. Usted puede ser una persona muy analítica. Usted puede ser una persona que tiene mucho conocimiento. ¿Y qué más sabio que Salomón, que escribió este libro y dice, mi sabiduría es incapaz de evitar el sufrimiento, de evitar la muerte, de
evitar la insensatez. Por sí, la sabiduría es incapaz de librarme de la dura realidad que la vida presenta. Es que la vida está llena de sufrimientos. Es que la vida ya está llena de problemas, está llena de angustia, está llena de tribulaciones. La sabiduría humana te lleva muchas veces hasta odiar por lo que quizás no entendemos, lo que no tenga sentido para ti. Cuando alguien cree saber cómo deben ser las cosas, pero cuando no suceden así, se amargan. Eso lo lleva al enojo, lo lleva a la frustración, al ver las cosas de una manera diferente, pero no suceden así. Eso lo lleva al enojo, lo va a llevar siempre a una frustración, a una decepción, a un odio, y lo impulsa tarde o temprano a buscar con violencia que se haga todo como él lo dice. Eso impulsa, y vienen otros detractores como el machismo, el feminismo y las tiranías políticas. Por eso, en estas manifestaciones hay mucho odio, hay mucha violencia. ¿Por qué razón? Porque lo que buscan es imponerse, porque lo que buscan es tratar de encontrar una libertad, pero no la encuentran. ¿Por qué? Porque a través de la sabiduría tampoco pueden encontrar. Y es lo que Pablo en su carta a los Romanos lo desglosa de esta manera. Algunos, profesando ser sabios, se hacen más necios. Oiga, qué interesante. Y sobre todas las cosas, el principio de la sabiduría está en el temor hacia Dios. Entonces, note, la sabiduría por sí sola es incapaz de librarnos de la dura realidad del sufrimiento, de la insensatez, mucho menos de la muerte. Por eso Santiago capítulo 3 versículo 15 nos dice que la sabiduría que no viene de lo alto es terrenal, natural y diabólica. Vemos que el que está enfermo o el que está lleno de vicios es amargado, odia muchas cosas. ¿Por qué? Porque ni con toda su sabiduría sabe cómo salir de eso, ni con toda la capacidad de análisis logra entender que a través de la sabiduría la persona no puede ser capaz de librarse del lazo del cazador, de la peste destructora, de la frustración humana. Porque ni con toda la sabiduría sabe cómo salir de eso. Aún el mismo Job, a quien la Biblia describe como justo en su enfermedad, llegó a aborrecer la vida. Llegó a aborrecer y a decir, maldito el día en que nací. ¿Por qué? Porque en su sabiduría humana no entendía todo lo que estaba viviendo, ni podía cambiar, mucho menos su entorno. Entonces, ¿de qué nos habla eso? De que Dios lo que desea a través de esa sabiduría es poner sentimientos de culpabilidad en el corazón humano para que él pueda entender. ¿Por qué? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de nuestra vida. Con tu sabiduría serás incapaz de librarte de la dura realidad, mucho menos del sufrimiento, mucho menos de la muerte. Entonces, la sabiduría que vence presenta un resultado. Si la sabiduría humana no es capaz de librarte del sinsentido de la vida, del odio, de la frustración, ¿hay algo que sí pueda? ¿Hay algo que sí pueda ayudarnos? Sí, poner tu mirada en Cristo y no en las cosas de este mundo. Colosenses capítulo número 3, versículo número 1 al 4 nos dice: si habéis pues resucitado con Cristo, dice esta preciosa carta, si habéis sido pues resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo toma nuestra vida, Él se manifiesta. Entonces nosotros, dice Pablo en esta carta a los Colosenses, también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿qué se necesita?
No, con la sabiduría no lo vas a poder lograr. Entonces, ¿cómo lo vas a poder lograr encontrar la libertad? A través de Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo la Biblia es: ya no mantengas tu mirada en las cosas de la tierra, en la vida bajo el sol, sino busca con la mira en las cosas de arriba. Es decir, fija tu mirada, tus pensamientos en Cristo y en las promesas de la vida eterna después de tu muerte, porque te darás cuenta de que porque estamos unidos a Cristo, cuando Él se manifieste en su gloria, nosotros estaremos ahí. La muerte no es nuestro fin es Cristo, quien ya venció la muerte. Para la sabiduría humana, este mundo lo es todo. Por eso la muerte es el fin. Porque para las personas está hasta acá, se termina en el momento de la muerte, pero no es así. Pero para el que está en Cristo, Cristo lo es todo. Por eso, la manera de escapar del sinsentido de la vida y del aguijón de la muerte es Jesús. Porque Él venció la muerte. Así la manera de escapar de la vida vana, de la enfermedad, del desempleo, del dolor, de la decepción, de la frustración, es corriendo hacia los brazos amorosos de Cristo Jesús. Hay esperanza aún en medio de la muerte, y en la vida bajo el sol hay esperanza siempre y cuando tomemos en cuenta a Cristo Jesús. Jesucristo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Alléguese a Él y Él le sostendrá. En Hebreos 11 dice que Moisés no tuvo miedo de la ira de Faraón, porque se mantuvo como viendo al invisible. En esta vida bajo el sol, la manera de escapar de lo duro, de lo trágico, del sufrimiento, es manteniendo tu mirada en Jesucristo, en quien no solo encuentras un escape, sino un refugio. Él es el único que le puede dar sentido a nuestra vida y a las cosas que quizás no entendemos. Yo no te pido que entiendas todo lo que dice tu Biblia. No, te pido que entiendas que el principio de la sabiduría está en el temor hacia Dios, que el principio de la honestidad está en el temor hacia Dios. Cuando el versículo 3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, la palabra se traduce escondida. Realmente lo que quiere decir es encriptada. ¿Y a qué se refiere que está encriptada? Es decir, que le pertenecemos a Dios, que estamos dispuestos a poder correr a los brazos amorosos de Cristo Jesús. Entonces, ¿la clave cuál es? La clave es que aunque nadie te ame en este mundo, Dios sí te ama. Aunque todos se alejen de ti, Dios te ama para siempre. Aunque algunos te aborrezcan, Dios se deleita en ti con alegría, te abraza, te toma entre sus brazos y te arrulla. Por eso cuando él vio aquella Jerusalén despedazada, se desconcertó y él empezó a llorar y él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces no quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos y no quisiste? Para Dios es algo hermoso que una persona deje de lado la sabiduría material y se enfoque en las cosas de arriba. Dios es hermoso, aunque para muchos sea nada, para Dios vales toda la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que tú vales. Si has estado envuelto en la amargura, en el odio, en el resentimiento, en la vida bajo el sol, yo te digo: busca, corre a los brazos amorosos de Cristo Jesús. Si lo que tienes son discusiones, pleitos, problemas, por un lado, por un otro, y por eso las personas no se logran poner de acuerdo, entonces lo que tú necesitas no es poner más teoría, más teologización a tu vida. Lo que necesitas es encontrar la sabiduría, pero la sabiduría que proviene de Dios, es decir, poniendo tu mirada en Cristo Jesús. Porque recuerda, tu sabiduría humana no es capaz de librarte del sinsentido de la vida y el odio que se produce, sino que tu refugio, tu camino, tu destino está en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es.
¿Por qué? Porque él había comprendido que hay una ganancia después de la muerte. ¿Y cómo lograr entender eso? Solo a través de Jesucristo. Solo a través de Cristo Jesús es que uno puede obtener el perdón, la misericordia, la gracia de Dios para con nuestra vida. Jesucristo está tocando las puertas de tu corazón. Jesucristo está llamándote. Por eso, si tú tienes un familiar que todavía no ha obedecido, no ha escuchado el mensaje de Dios, tranquilo. Dios tiene su tiempo para poder marcar, para poder obrar, para poder rescatar del pozo de la desesperación a muchas personas. Por eso la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará, oiga, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Has usado la sabiduría humana para intentar escapar del sinsentido de la vida, del sufrimiento, del dolor, de la tristeza? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo estás? ¿Te ha dado resultado? Los grandes títulos, ¿te ha dado resultado todo lo que tú has hecho, el esfuerzo que has logrado? Mis felicitaciones, qué bueno, felicidades, qué bueno, pero esa sabiduría no te va a ayudar para escapar del sinsentido, del valor de la vida, de el llegar a un momento a encontrarnos con la muerte. Y le lanzo una pregunta más. ¿De qué formas la sabiduría humana te ha dado ventajas o te ha ayudado a sobresalir en el mundo, en este mundo que estamos transitando, en este mundo donde cual tenemos trabajo, tenemos estudios, tenemos de todo? La vida tiene muchas cosas, pero ¿de qué forma te ha ayudado la sabiduría? No dudo que en algunas áreas te ha dado, tienes sabiduría y la has puesto en práctica. Qué bueno, también mis felicitaciones, pero la sabiduría también se queda corta cuando no nos puede librar de las insensateces que el diablo presenta para nuestra vida. ¿Has procurado entonces por medio de la sabiduría humana escapar de la muerte o del olvido? Tampoco lo podrás hacer, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Ha llegado alguna vez al punto de aborrecer la vida porque no puedes por medio de tu sabiduría humana escapar del sufrimiento, escapar del dolor, escapar de la corrupción? ¿No lo has podido hacer? Entonces prueba con Cristo Jesús. Prueba con su gracia infinita. Prueba con la misericordia de Dios. Prueba con lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Y es que el principio de la sabiduría está en el temor hacia Dios. Y termino con una última pregunta. ¿Cómo el poner tu mirada en Cristo te ha dado sabiduría para vivir con propósito tu vida y estar listo para enfrentar la muerte? ¿Sabe? Eso me hace pensar que cuando Cristo viene a nuestra vida, limpia nuestro corazón, quita toda carga de pecado, todo problema en nuestra angustia, en nuestra tribulación, y nos preparamos para ese momento quizás más fatídico. Estamos preparados. Por eso aquellas personas que creen en Cristo Jesús y están sufriendo, tienen una enfermedad, constantemente dicen, no, es que yo ya voy a estar en la presencia de Dios. Ellos tienen una seguridad, y que esa seguridad es la realidad de que Cristo, todo lo que Él promete, lo cumple para nuestra vida. Por eso, si tú estás sufriendo, refúgiate en Cristo. Si tú estás cometiendo quizás pecado, algunas faltas, por favor, busca a Cristo. Si tú no logras encontrar sentido para tu vida, siente que estás a punto de colapsar, tu matrimonio está a punto de hacerse pedazos, entonces busca a Jesucristo. Él es la única salida para tu problema. Él es la única salida para tu angustia, para tu tribulación. Él es la única salida para el momento difícil que tú estás enfrentando. Si nos estás escuchando a través de la radio, llámenos, identifíquese con nosotros, más que con un programa, más que con una entrega de este programa Reflexión. Lo que queremos es que usted reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. O si usted nos escucha en una grabación a través del Spotify, le invitamos, repórtese, déjenos su comentario. ¿Por qué? Porque queremos orar por usted. Nunca es tarde. La sabiduría por sí sola no te llevará
a buenos resultados. Lo que sí podrá llevarte a buenos resultados es tener a Cristo Jesús morando en tu corazón. Es que Cristo Jesús gobierne tu casa, gobierne los tuyos. Y hay tantas personas que podemos darte testimonio que verdaderamente cuando Cristo viene a nuestra vida, cambia nuestro entorno. No me malinterpretes. No es que los problemas no van a estar. Si los problemas están, pero te hablo de enfrentar no de manera insensata, sino de una manera prudente y sabia todo lo que se venga a nuestra vida. Y con Cristo a nuestro lado, decía Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Qué precioso es nuestro Dios. ¿Te gusta? Porque eso es el evangelio. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias porque tú, Señor, siempre tienes a tiempo tu palabra bendita sobre cada una de nuestras vidas. Comprendemos muy bien, Señor, que tú tienes cuidado y control de todas las cosas y para ti no hay nada que sea imposible. Gracias por ministrar nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por purificar nuestras vidas, Dios mío. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. Gracias por bendecir nuestras vidas. Ahora, Padre, declaramos que tu benignidad nos lleva al arrepentimiento. Auxíliales a las personas que aún no te conocen a entender que por sí sola la sabiduría no nos puede dar la libertad. Y caemos en una insensatez al declarar que sí lo podemos hacer. Ayúdales a comprender que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Gracias por tener misericordia de cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos por el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro Dios. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Quiero leer algunos comentarios de personas que nos han estado escribiendo a través de las fanpage en los diferentes medios que el Señor nos concede. En la fanpage de su servidor, saludo a mi hermana Julia Ruano, a mi hermano Juan Cibarián. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Mi hermana Julia Ruano también nos escribe y nos dice: buenos días, Dios les bendiga, feliz fin de semana. Amén. Saludos, mi hermana Julia Ruano. Gracias por acompañarnos, gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Dios es el que produce así en nuestras vidas, así el querer como el hacer. Quiero saludar también los que nos sintonizan a través de la red social de Twitter. Estamos transmitiendo. Gracias por permitirnos edificar sus corazones a través de esta programación, la programación que le hace feliz. También tengo los comentarios a través de la fanpage en Restauración. Esta fanpage usted la puede encontrar como @restauración 1450 AM. Saludar a algunas personas: Amalia Siles, Acosta y Patricia Balcazar. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Dios es bueno y nos da este hermoso privilegio de poderles acompañar y llevarles el mensaje de esperanza. También estamos transmitiendo a través de la fanpage en Elín San Miguel. A través de esta fanpage quiero informarle que usted puede encontrarla como @Elín San Miguel SB, y en esta página hay personas pues que se han identificado y con gusto vamos a dar seguimiento a cada una de ellas. Gracias también a todas las personas que nos sintonizan a través de Radio Restauración 1450 AM. Siempre es un privilegio poderles acompañar y llevarles el mensaje de esperanza. Saludamos a mi hermano Joshua Soey Arevalo, que nos dice: aleluya, siervos, sigamos adorando a nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador de nuestras vidas. Amén. Saludos, mi hermano Joshua Soey Arevalo. Sandra Fernández: me gozo en alabar a mi Dios. Amén, aleluya. Mi hermana Reina Valdés: bendiciones, hermanos, agradecida por un día más y en sintonía escuchando la palabra que sostiene, que nos sostiene. Saludos a todos. Amén. Saludos, mi hermana Reina Valdés, mi hermano Joshua, mi hermana Sandra Fernández. Siempre qué privilegio poderles acompañar. Saludos también a Jarvin Nobles y a Joshua Soey Arevalo. Gracias, amados hermanos, por identificarse con esta transmisión. Qué bueno es saber de que Dios está con nosotros, que su vara y su cayado nos infunden aliento. También a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestros canales en YouTube.
Gracias por permitirnos llevarles este mensaje de esperanza y por supuesto dejar que Dios tome control de nuestras vidas. Dios ha sido nuestro amparo, es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio ante cualquier tribulación. Gracias a los que se reportan precisamente en nuestros canales en YouTube, como Elín San Miguel nos encuentra, y el otro canal, pues el canal que aparece en pantalla, el canal de su servidor, como Melvin López Rodríguez. Gracias a aquellos que nos están siguiendo a través de las notificaciones de estas transmisiones en vivo. No dudamos que la gracia y la misericordia de Dios están en nuestras vidas. Vamos a hacer la oración, el tiempo se nos ha avanzado. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que tome control de esta semana. Gracias por tomar control de esta semana que estamos finalizando. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este hermoso momento donde poder buscar tu precioso nombre. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has dado la vida, nos has dado salud. Gracias porque en este momento, Señor, hemos impartido tu bendita palabra y llegamos al cierre de una semana. Gracias a tu bondad, gracias a tu misericordia. No dudamos que tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Dios mío, por fortalecer corazones. Gracias por sanar a muchas personas en esta semana. Gracias porque nos has permitido hacer tu obra, Señor, a lo largo de esta semana. Permítenos, Padre, seguir declarando que tu benignidad, tu poder se hace manifiesto en medio nuestro. Gracias, bendito Rey. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. La alabanza son solo para ti. Gracias porque tú eres el refugio perfecto que nuestras vidas están necesitando. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por marcar nuestras vidas. Gracias por enriquecernos con tu poder, y no nos resta, Señor, sino estar siempre agradecidos contigo. Gracias porque nos has dado preciosos testimonios a lo largo de esta semana. Ponemos a aquellas personas que están teniendo la pérdida de algún familiar, ya sea en nuestro país o en otro país. Suplicamos que tú llegues, consueles, estés dando fortaleza a esas familias. Lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa oportunidad. Si Dios nos presta vida, nos encontramos el día lunes en una edición más de su programa Reflexión.